Bueno, esta es la presentación de cardinalidad máxima TP1 tipo B, que sería la segunda parte del TP1. Trabajamos con la misma estructura de la base de datos, con una modificación que en realidad es bastante importante, chica pero importante, y es que en vez de trabajar con dos tablas para las facturas, trabajamos únicamente con una. Básicamente para recordar y retomar con lo que veníamos, trabajábamos en el TPA con dos tablas para la factura porque queríamos que un dato en particular, que era la cantidad de detalles asociada a una factura, que lo llamábamos CI, no sea modificable para el usuario, para la persona que está interactuando con la base de datos. Entonces, ¿qué era lo que hacíamos? Básicamente en la primera tabla, el usuario era el que ingresaba los datos y en una segunda tabla se encontraba un ID identificador de la factura con el dato que no queríamos que se pueda modificar, que era el CI. Y a esa data, en realidad a esa tabla, no podía acceder el usuario. Entonces de esa forma nos asegurábamos de que esa información no sea modificable. Bien, ahora como únicamente estamos trabajando toda la información en una misma tabla, o sea, CI, cantidad de detalles de factura, está en esta tabla, tenemos que manejar roles y usuarios con permisos para que el dato que nosotros queremos, en este caso cantidad de detalles, no sea modificable por el usuario. Porque obviamente eso tiene que tener consistencia y no puede simplemente determinar el usuario cuántos detalles tiene una factura, sino que por la información que haya en la base de datos, ese número va a ser uno u otro y no debe ser modificable. Entonces, lo que implementamos acá como una diferencia, como algo que se distingue del TP anterior, es que trabajamos ahora con un login. Ahora hay usuarios y hay roles. Entonces, ya en primera medida, te pide un nombre de usuario, contraseña y un rol, lo pasa como parámetros a la conexión, va, en realidad al método que realiza la conexión, y si esa conexión eh, no presenta fallas, retorna la conexión y sigue con el index, ¿no? Si no, vuelve a pedir que ingreses las credenciales. Así que, bueno, ahora lo que implementamos son los roles y usuarios. Voy a sacar esto de acá, que lo tenía para no tener que iniciar sesión cada vez que reiniciar el programa, si no es un lío. Pero ahora para demostrar que funciona el inicio de sesión, vamos a comitear esa línea. Y bueno, acá lo que nos pide es ingrese el nombre del usuario. Yo ya creé uno, se llama Santiago001, con una clave que es master key Santiago. Santiago. Y un rol que es role user. Ah, y le puse un más al final, ¿qué pasó? Como es usual, me tiró un error. Sin querer metí en vez de role user, metí role user más, porque en vez de darle al enter toqué el más y después le di a enter. Así que acá me tiró un error. Vamos a volver a probarlo. Entonces Santiago 001, master key Santiago. Y ahora role user. Y ahí sí me deja. No sé si se llegó a ver, acá saltó el menú, pero en realidad ya había tirado el error. Entonces apenas elegí una opción, tiró que la conexión falló. Básicamente porque metí un símbolo, o sea, un carácter especial, metí un más. A ver si se llega a ver. Es interesante para verlo. Ah, no, porque hizo un clear. ¿Hizo un clear? ¿Qué hizo? No entendí. Bueno, en vez de meter. No encuentro la línea. Mm, En vez de meter role user, o sea, en vez de poner role user, puse role user más y le di a enter. Por el carácter especial me tiró el error. Si no, vamos a probar ahora, que en realidad sí funciona. Es que si yo meto mal las credenciales, sin ningún carácter especial, obvio, me avisa que las credenciales son inválidas y me vuelve a pedir que las ingrese, ¿no? Si ponemos las credenciales correctas, 001, master key, role user, role user, master key, master key Santiago, uff. Disculpe, profe, por hacer el video largo, no era mi intención. Master key Santiago, role user. Listo. Y ahí te lo toma. La contraseña no era master key, sino master key Santiago. Bien, entonces el inicio de sesión funciona. Vamos a hacer un commit en esta línea para no tener que iniciar sesión cada vez que reinicie el programa, porque quiero hacer algunas pruebas ahora. Y voy a tener que estar reiniciando. Así que ahí directamente me inicia sesión.
Acá directamente paso los parámetros de qué usuario quiero usar y ya está, no los tengo que escribir. Bien, entonces ahora que estamos trabajando con una sola tabla de facturas, no podemos hacer inserciones directas en el código. No podemos simplemente poner un insert, crear factura, por ejemplo, un insert y paso los datos de factura. ¿Por qué? Porque el usuario que tengo ahora, que es Santiago, tiene un rol que se llama role user, que le define que no pueda insertar ni eliminar facturas. Y entonces, si intenta hacer una query con un insert, va a salir que no tiene los permisos necesarios. De hecho, yo me guardé el código acá para hacer una prueba. En agregar factura, que es lo que estamos tratando, tengo el método agregar factura, que trabaja con un procedimiento almacenado, que esto está bien, y guardé el código de hacer un insert para agregar una factura. Así lo podemos probar y podemos verificar que en realidad el usuario que manejo no tiene los permisos necesarios. Em, bueno, en vez de agregar una opción, lo que voy a hacer es voy a sacar esto de acá y voy a poner el método este, que era agregar factura sin store procedure. Ahí va, así lo podemos probar rápido. Vamos a cerrar, volver a abrir. Y bueno, en limpiar consola creo que lo puse. Sí, en limpiar consola. Si tocamos C, en realidad lo que está ejecutando es este método que es la inserción directa, ¿ves? O sea, te pide un importe y realiza un insert, pero como vamos a ver ahora, como tengo un usuario que no tiene un rol que permita hacer una inserción, me va a tirar un error. Entonces, bueno, me pide el importe de la factura, vamos a poner 100. Y acá me dice, error al realizar la consulta, no tenés permisos de inserción en la tabla de factura. Entonces, no me permite realizar la inserción de la factura. De hecho, si nos fijamos en facturas, acá podemos ver, yo ya tenía una creada con 3 detalles asociados, pero que no la creo, básicamente tiró el error y no creo ninguna factura. Entonces, como vimos, no tenemos permisos para hacer una inserción directa. Ahora, si trabajamos con el Store Procedure, que lo que tiene es que no permite ingresar datos que no se encuentren definidos ya, o sea, yo no puedo ingresar, por ejemplo, definir la cantidad de detalles, porque el Store Procedure no toma ese parámetro, y directamente el Store Procedure inserta por nosotros la información. O sea, no tenemos forma de poder controlar qué es lo que necesitamos ingresar, sino que dentro de lo que nos da como parámetros, ingresar esa información. Así que vamos a mostrarlo ahora. En agregar factura, acá tenemos nuestro Execute Procedure. Toma 3 parámetros. El primero es el número de la factura, pero como vamos a hacer una inserción, toma 0 y no va a insertar obviamente un ID 0. Pasa que este método sirve para insertar, hacer un update y eliminar. Entonces acá ponemos un 0, pero obviamente el ID es autoincremental, ¿no? Lo maneja con un trigger, así que eso, nada, definimos acá 0, tranquilos. Importe lo ingresamos nosotros y I indica que va a ser un insert. Pero nosotros no vamos a insertar, lo único que vamos a hacer es pasar el importe de la factura. Y el Store Procedure se va a encargar de insertarlo por nosotros. O sea, nosotros no tenemos manera de acceder al insert para poder insertar lo que nosotros querramos. Únicamente podemos pasar por parámetros la información que nos permite el Store Procedure, que eso es lo importante. Bien, acá simplemente entonces vamos a agregar factura, 4. Ingrese, puse ingreso del producto. Bueno, hola, así pongo cualquier cosa. ¿Dónde está? Agregar factura es la 5. Ingrese el importe de la factura. Vamos a poner 200 y los datos ingresaron correctamente. Yo no tengo forma de poder definir qué cosas quiero insertar, simplemente pongo los datos y el Store Procedure los inserta por mí. Entonces si vamos a mostrar facturas, acá bueno, vemos que el ID es 5, no es 0 como mostré acá, porque hace un insert, o sea, el Store Procedure lo maneja, pero este parámetro obviamente no lo toma para el insert. Y bueno, acá tenemos la factura que se creó con 0 detalles asociados. Así que perfecto. Bueno, lo demás es igual que antes, o sea, no me voy a poner a probar cada cosa porque es igual a lo que ya habíamos definido, excepto un método más que era eliminar factura, que como vemos acá otra vez estamos trabajando con un Store Procedure. Estamos trabajando con el mismo, tenemos definido dos en la base de datos, pero bueno, este básicamente engloba todas las funcionalidades que necesitamos. Y como vemos acá, bueno, estamos realizando dos queries en básicamente como queremos eliminar una factura,
primero tenemos que eliminar los detalles asociados a esa factura y después eliminamos la factura. Por tema de claves foráneas y claves primarias para que no queden en null y no haya errores, lo tenemos que obviamente controlar. Entonces primero eliminamos los detalles y después la factura. Entonces si nos fijamos en la query 2, que es la que nos interesa, que tiene el store procedure, manejamos acá el mismo store procedure que manejábamos antes. Pero ahora lo que marcamos como tercer parámetro, de forma arbitraria obviamente lo definimos porque ya estamos entrando en el método, entonces el usuario no tiene que definir que va a ser un delete, sino que ya directamente lo seleccionó antes. Ponemos simplemente D, que es delete, y en el store procedure ya manejamos que si ingresamos una D como tercer parámetro va a ser un delete de una factura. Pasamos el número de la factura, que se lo pedimos al usuario acá arriba, y este parámetro no nos sirve para la instrucción que vamos a hacer, entonces lo definimos en 0. Básicamente que este es, creo que, el importe de la factura. Y como vamos a hacer un delete, ese no nos importa, lo definimos en 0 y no va a afectar en nada. Entonces, bueno, acá es donde usamos en otra parte del código un store procedure. No lo tengo preparado para volver a probar lo mismo que hice antes de intentar de todas formas hacer un delete y que nos digan no tenés permisos. Pero bueno, pasaría lo mismo porque los permisos del usuario que estoy usando, el de Santiago 001, no tiene permisos para eliminar, así que nos tiraría también error y no nos permitiría eliminar. Obviamente estoy hablando de eliminar o hacer un update de forma manual. Sí podemos hacerlo utilizando un procedimiento almacenado. Lo que estoy diciendo es que no podría ser una query de delete o de update, que esa es la diferencia. Entonces, bueno, acá si ejecutamos, ¿qué es? La opción 8, ingresa el número de la factura, vamos a poner la 2, que tiene varios detalles. Le vamos a continuar, que nos tiene una advertencia, se eliminaron los datos correctamente, y si nos fijamos, se eliminó la factura 2. Perfecto. Entonces, el store procedure funciona bien. Podría ponerme ahora a hacer lo de la query para mostrar lo de los detalles. Me parece que no hace falta. Eh, es que no me acuerdo del código para hacer el delete, honestamente. Delete, ¿cómo era? From, creo que era algo así, ¿no? Where número es igual a y pasamos el valor. No sé si me estoy equivocando. Igual, más allá de que creo que esto está bien. Y acá creo que esto lo sacamos. No, esto lo sacamos. Estoy acá un poquito improvisando. Quiero demostrar que básicamente no podés hacer un delete de forma directa porque no tenés permisos. Creo que era así. Honestamente no me acuerdo todo de memoria. Vamos a cerrar acá, vamos a volver a abrir. Y si vamos a eliminar una factura, 8, ingresamos el número de la factura, que creo que la que quedaba era 5, acá, 5. Bueno, me tira la advertencia y si le doy a 1 me dice error al realizar la consulta, no tienes permisos para realizar un delete. Bueno, ahí lo probé ya, ¿no? Que efectivamente mi usuario no puede decir, si yo tuviese acceso a realizar queries, no podría hacer un delete, sino que lo tengo que hacer a través de un store procedure. Y así controlo que no pueda modificar o hacer un update de, por ejemplo, el ID o, por ejemplo, el CI o hacer un insert y definir el CI. Así que todo esto lo que abarca es lo mismo que teníamos en el TPA, pero ahora con usuarios, permisos y con una única tabla de facturas. Bueno, eso sería todo. Perdón si me quedó largo, 10 minutos. Pero bueno, eso sería el TP tipo, o sea, el TP1 tipo B. Y bueno, eso sería todo. Nos vemos.